Para Emblemas de México, el día de hoy me encuentro en el hogar de mi madre Estela Benítez Carrión, quien es una de las primeras piedras de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia agrícola oriental, y quiero presentarla directamente ante cámara para Emblemas de México. Daniel, te agradezco esta entrevista para dar mi testimonio. Si nos podrías dar de favor el testimonio que tienes de la Iglesia La Luz del Mundo en la colonia agrícola oriental, de favor. Daniel, mi testimonio empieza en ese tiempo. Yo conocí al apóstol Aarón Joaquín. Ya estaba enfermo, el apóstol estaba muy enfermo ya. La iglesia que yo conocí, el Evangelio de Cristo, no es la que ahora está en Vallejo, la grande, está en Insurgentes Norte, estaba en León Cavallo, me acuerdo, y era muy chica la iglesia. Y después de León Cavallo fue Robles Domínguez, y ahora pues yo me admiro de ver una iglesia tan grande en Insurgentes Norte, porque yo la conocí muy pequeña. Dios ha bendecido mucho a sus apóstoles, que ve ahora tan grande pueblo que Dios le ha dado a sus apóstoles. El primer creyente de la familia de nosotros fue mi hermano Alfonso Benítez Carrión, que vivía en ese tiempo en Vallejo. En una ocasión que el apóstol de nuestro Jesucristo, hermano Aarón Joaquín, él fue a la iglesia de Vallejo y lo escuchó y cayó en bendición. Después de que mi hermano Alfonso se bautizó, le predicó a toda la familia. Los únicos creyentes primeros fue mi hermano David Benítez Carrión y su esposa Brígida Vicencio. Mi hermano Guillermo Benítez también Carrión. Yo nomás oía cuando mi hermano iba yo a visitar a mi mamá, lo oía predicarles. Cuando mi hermano Alfonso Benítez Carrión llegó a predicarle a la familia, mi papá le dijo: esta es la verdadera iglesia de Dios. Y creyó mi papá, se bautizó y recibió la prenda del Espíritu Santo. Mi papá estuvo en el tiempo de la Revolución. Él fue capitán primero de caballería y estuvo en la Revolución Mexicana. Mi papá, cuando se casó con mi mamá, él era viudo porque su primera esposa era hija del general Felipe Ángeles.
También, Daniel, quería comentarte que mi papá fue muy amigo de Adolfo Ruiz Cortines, porque en sus tiempos fue también capitán y eran compañeros. Con los años, Ruiz Cortines llegó a ser presidente de la República Mexicana. En el año 1962, mi hermano Alfonso Benítez se fue a la ciudad de Guadalajara. Él creyó y vendió todas sus cosas y se fue a Guadalajara a ponerse a las órdenes del apóstol de nuestro Señor Jesucristo, a don Joaquín. Y el 28 de noviembre de 1964 durmió mi papá, Vicente Benítez Olvera. Y entonces mi hermano Alfonso regresó, pero ya no lo encontró con vida. Entonces yo le pregunté que si me podía yo bautizar y creí y le dije a mi hermano Alfonso que yo me quería bautizar. Yo me bauticé el 1 de enero de 1965. En ese tiempo yo estaba embarazada de Mario Cruz Benítez, mi hijo, y lo estaba yo perdiendo porque estaba en amenaza de aborto. Y el día que yo me bauticé, pues me dio gran bendición. Desde ese momento yo sané. Como el embarazo era de alto riesgo, recibí una bendición grande desde que bajé a la fila del bautismo. Yo creo que me golpeé con las bancas, no sé, tenía yo moretones en el cuerpo. Con esa bendición, humanamente, pues podrían decir que pude haber abortado. Sin embargo, yo sané y tuve a Mario. Entonces ya nos venimos aquí a la Agrícola Oriental. Sin embargo, después de que yo me bauticé, ya no pude ir a la iglesia porque mi esposo me lo prohibía. Y mi hermano David le ocupaba y me venía a visitar para que no me alejara yo de la iglesia. Iba a visitarnos la hermana Anita y el hermano José Aguilera. Y mi hermano, pues David Benítez Carrión, que salía a la obra con su esposa Brígida Vicencio y una hermana que se llamaba Adela. Y mi hermano David venía hasta acá con la hermana Adela y mi cuñada Brígida, porque él no quería que yo me apartara de la iglesia. Entonces, con el tiempo aquí en la calle Oriente 245 no recuerdo el número, hicieron una obra de maravillas, alquilaban un cuartito y el hermano Pepe Jiménez lo mandaron de encargado y después mandaron al hermano Armando Davis y su esposa, pero la obra pues no permanecía, la recogieron. Entonces, como yo iba en el mercado de la Sur 16, Mano Rivielo, él prestaba su departamentito que alquilaba, se hacían las oraciones. Ahora pues sé que ya es pastor, el hermano Rivielo. Después mi mamá investigó que en la colonia Maravillas había un templo y empecé yo a ir a escondidas de mi esposo, me iba ahí a las oraciones. Entonces yo, como el hermano Rivielo era donde iba, ahí a Maravillas, empecé yo a ir ahí. Ahora él ya es pastor. En ese tiempo estaba el hermano Héctor Aguilar, fue al que yo conocí, pero como siempre mi esposo se opuso a que yo fuera a la iglesia y me quedaba lejos ir a Maravillas. En ese tiempo pues yo me alejé de la iglesia porque pues mi esposo me lo impedía y me espiaba, llegaba, él ya sabía qué horas había oraciones y él llegaba a esa hora aquí a la casa para ver si yo estaba aquí en la casa, pero mi hijo, que en ese tiempo tenía 13 años, que se llama Juan Alberto Cruz Benítez, desde niño él le gustó a la iglesia, a las oraciones, y él se bautizó a los 13 años, que decían que no estaba permitido hasta que tuviera los 14, pero consiguieron su permiso, no sé cómo fue, pero él se bautizó a los 13 años. Y él fue el medio en que yo pues me acerqué otra vez, porque el tiempo que estuvo el hermano Daniel Estrada, él le preguntaba que si mis familiares eran de la iglesia y le dijo que no, que nada más su mamá, pues mi esposo me lo impedía, pero él iba a escondidas de su papá y llegó a recibir hasta cuando se dio cuenta su papá,
pues hasta le llegó a pegar, porque él no quería que perdiera el tiempo, decía, en esas cosas. Y así fue como fue el medio que yo volví a regresar a la iglesia. Ya empezaba yo a ir también escondida. Entonces, en 1978, supe que iba a haber Santa Cena. Me fui a escondida de mi esposo, saqué la ropa para poder irme. Y unos hermanos, pues ahí me tuvieron mi maleta para que yo me pudiera ir. Y ya yo me fui y mi esposo pues se enojó. Me dijo que se iba a divorciar de mí, que se iba a casar con una mujer de su misma religión. Pero ahí conocí al hermano Samuel, al siervo de Dios, el apóstol. Ahí lo conocí. Bueno, que aunque yo ya lo había visto antes en Vallejo, pero ahí ya lo vi más de cerca, el apóstol. Me llevé en ese tiempo, fue mi hijo Juan Alberto Cruz Benítez, mi hija Estela Cruz Benítez y Leonardo Cruz Benítez me acompañaron a Guadalajara. Ya después mi esposo quiso ir a ver si estaba yo, porque allá radicaba mi mamá, si era verdad que yo había ido a Guadalajara a la Santa Cena, a la iglesia, y se llevó a mi hijo Daniel Cruz Benítez y a Benjamín Cruz Benítez, que entonces eran niños. A finales de los 70 estaba el hermano, el pastor José Hernández. Empecé a ir yo a la iglesia nuevamente de Maravillas. A principios de 1984 estaba el pastor Alfonso Herrera, estaba de encargado de Maravillas y reunió a las familias de aquí de la Agrícola Oriental, que eran los Aguilar, los Castillo y nosotros, y les preguntó que quién de ellos podía prestar un cuartito de su casa para hacer las oraciones, pero ninguno, no dijeron nada, no lo prestaron. Entonces le dijo el hermano Alfonso a mi hijo Leonardo Cruz Benítez que le dijera a su papá José Cruz Saavedra que le prestara el garage para hacer las oraciones, y sí prestó el garage. Entonces el hermano Alfonso Herrera pues vino y acondicionó el garage para poder hacer las oraciones en la casa de Oriente 245 del número 155, Colonia Agrícola Oriental. Hermano Alfonso Herrera puso a mi hijo Leonardo Cruz de encargado de la obrita. Después llegó el pastor Antonio Adán a la iglesia de Maravillas, hubo el cambio y siguió dejando a mi hijo Leonardo Cruz Benítez, lo dejó de encargado local de la obra. La iglesia de la Agrícola Oriental fue muy difícil, como en otros lugares donde llega la iglesia, la luz del mundo, pone el enemigo obstáculos, como el testimonio que les voy a platicar. Aquí en la Agrícola Oriental, cuando se empezó la obra aquí de Oriente 245 del número 155, que es mi hogar, en la cochera de la casa se hacían las oraciones. Pero había un vecino que vivía enfrente, que era muy católico, no le parecía, le molestaba que los cantos, las oraciones, y se puso de acuerdo con los vecinos de aquí. Nos venían a poner letreros con amenazas. En una ocasión que estaba la oración de 6 y que el hermano Leonardo Cruz Benítez estaba presidiendo, entró este hombre con una pistola apuntándole al ministerio donde él estaba llevando la oración. Pero una hermana que todavía vive, la hermana Esther Castillo, se abalanzó sobre de él y lo agarró del cuello. Y entonces un hermano que se llama Joel, que ya durmió, Joel Crisóstomo, le quitó la pistola. Este problema llegó hasta el Ministerio Público, porque el señor hizo allanamiento de morada. A pesar de todas las luchas que hubo, la iglesia de la Agrícola Oriental, Dios se manifestó y la iglesia creció más. Y así duró los 3 años. Mi hijo Leonardo Cruz Benítez, de encargado local de la obrita, con mi hermano Antonio Adán. Cuando cambiaron al pastor Antonio Adán y mandaron al pastor Daniel Núñez Flete, le pidió que iba a entregar la obra porque ya iban a mandar el primer encargado, Reyes Flores Moguel. Mi hijo Leonardo, cuando recibió la obra,
la recibió con 21 hermanos. Entregó 178 hermanos y su recámara para que él tuviera donde quedarse. El hermano Reyes Flores Moguel, yo tuve el sentir, como yo trabajaba una accesoria que tenía permiso de venta de comida y jugos y licuados y dulces, pues yo tuve el sentir de prestarle la mitad de mi giro, que era el de comida. Yo le dije al hermano que había más ganancia en la comida porque dejaba el 100% de ganancia la comida, para que se juntaran fondos para comprar un terreno para hacer la iglesia, porque las oraciones en ese tiempo se hacían en la casa de mi hijo Juan Alberto Cruz Benítez, y entonces había necesidad de comprar un terreno. Entonces yo le presté la mitad del giro y se empezaron a vender las hermanas comida para que se juntaran fondos. Se empezaron a juntar fondos para adquirir un terreno para hacer el templo. Tuve el sentir porque yo oía las veces que yo llegué a ir a Maravillas. En una ocasión que pasó el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, por Ignacio Zaragoza, volteó hacia Rojo Gómez y dijo que aquí había un grande pueblo. Entonces yo recordaba eso y tuve ese sentir. Hacer la lucha, a ver si prestando y vendiendo comida se podía ir adquiriendo el dinero que se necesitaba. En ese tiempo estaba mi hijo José Antonio Cruz Benítez en la Comisión de Finanzas. Durante los 3 años que estuvo el hermano Reyes Flores Moguel, se reunieron fondos para adquirir el terreno. Y cuando llegó el hermano José Aguilera, él supo que el hermano Jesús, que así se llamaba el dueño del terreno, y su esposa Oliva, estaban vendiendo su casa, que está en Rojo Gómez, y que ahora ahí está el templo. Él fue el que consiguió ese terreno para que se construyera el templo. En ese tiempo acompañaron a hacer trato de la casa mi hijo Daniel Cruz Benítez, el hermano Alberto Mayoral, el hermano Joel Crisóstomo, quien ya durmió. Estaban en la Comisión de Finanzas, acompañaron al hermano José Aguilera. Un bonito testimonio que hay aquí en la iglesia La Luz del Mundo, en la colonia agrícola oriental, de mi madre y hermana de la iglesia de este lugar. Sabemos que en cada parte, en cada lugar, en cada estado, en cada iglesia hay una historia que contar. Y yo recuerdo lo que el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, él expresó que él quería la historia de todas las iglesias, cómo fue el inicio de la obra en cada lugar, cumpliendo con ese deseo, realizando estas entrevistas para Emblemas de México. Sabemos que hay otro apóstol en la actualidad, es el presidente internacional de la iglesia La Luz del Mundo, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien también continúa trabajando en la iglesia del Señor, quien sigue expandiendo el evangelio por todas partes del mundo, y que también él desea que la iglesia dé testimonio que hay un evangelio de Jesucristo en la tierra a través del ungido que Dios ha enviado en la tierra. Agradezco a mi madre que ha dado este testimonio para Emblemas de México. Daniel, te agradezco esta entrevista porque es un testimonio que puede servir para las almas, para que sepan que hay un apóstol de Jesucristo, el apóstol Nazón Joaquín García. Dios te pague por este testimonio. Informó para Emblemas de México Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje.